El mundo que habitamos no se construyó de la noche a la mañana. Es el resultado de decisiones, ideas y conflictos que se han acumulado durante siglos. Para entender el presente, primero hay que mirar al pasado. Esto es Clave Global. Durante siglos, el Imperio Romano dominó gran parte del mundo conocido. Sus legiones conquistaron territorios inmensos. Sus leyes ordenaron sociedades enteras. Y su economía sostuvo uno de los sistemas políticos más grandes de la historia. Pero Roma no se mantuvo solo por la fuerza militar. Detrás del poder imperial existía una compleja estructura económica que permitía recaudar, pagar, comerciar y administrar recursos a escala continental. Entender cómo funcionaba el dinero en Roma es entender cómo funcionaba el imperio mismo. La economía romana no era moderna, pero tampoco era primitiva. Se basaba en una combinación de agricultura, comercio, impuestos y moneda metálica. Todo articulado bajo la autoridad del Estado. La base de la economía romana era la producción agrícola. La tierra era la principal fuente de riqueza. Los grandes latifundios producían cereales, vino y aceite, bienes esenciales para alimentar a las ciudades y al ejército. El Estado romano dependía de estos excedentes. Sin alimentos, Roma no podía sostener su población urbana ni sus campañas militares. El comercio conectaba las provincias con el centro del imperio. Desde Egipto llegaba el trigo. Desde Hispania y la Galia, metales y vino. Desde Oriente, productos de lujo como especias y sedas. Roma no producía todo lo que consumía. Dependía de una red comercial extensa y constante. Para que ese comercio funcionara, el imperio necesitaba una moneda confiable. Roma utilizó un sistema monetario basado en metales preciosos. El denario de plata fue durante siglos la moneda principal. También existían monedas de oro y bronce para distintas transacciones. El valor de la moneda no se basaba en promesas, sino en su contenido metálico. Eso generaba confianza, pero también imponía límites. Cuando el Estado necesitaba más recursos de los que podía recaudar, no podía simplemente crear dinero sin consecuencias. El sistema financiero romano era simple pero efectivo. No existían bancos modernos, pero sí prestamistas, casas de cambio y contratos de crédito. El dinero circulaba entre comerciantes, terratenientes y funcionarios. El Estado romano no controlaba todo el crédito, pero sí regulaba aspectos clave. Las tasas de interés estaban limitadas por ley. El incumplimiento de deudas podía llevar a la pérdida de tierras o a la esclavitud en épocas tempranas. Los impuestos eran el corazón del sistema imperial. Las provincias pagaban tributos en dinero y en especie. Parte de esa recaudación se enviaba a Roma. Otra parte financiaba la administración local y al ejército. El ejército era el mayor gasto del imperio. Miles de soldados debían ser pagados regularmente. Si el flujo de dinero se interrumpía, la estabilidad política se ponía en riesgo. Aquí aparece una tensión constante. Roma necesitaba expandirse para obtener recursos. Pero cuanto más grande se volvía el imperio, más costoso era administrarlo. Durante los primeros siglos el sistema funcionó. Las conquistas aportaban botín, tierras y nuevos contribuyentes. El dinero fluía, la moneda mantenía su valor, pero con el tiempo, la expansión se detuvo. Sin nuevas conquistas, el Estado dependía cada vez más de los impuestos internos. La presión fiscal aumentó. Los pequeños productores comenzaron a desaparecer.
La riqueza se concentró en grandes terratenientes. Para enfrentar sus crecientes gastos, el Estado tomó decisiones clave. Una de ellas fue reducir el contenido de plata en las monedas. El denario empezó a perder valor. Formalmente seguía siendo la misma moneda, pero en la práctica compraba menos. Esto generó desconfianza. Los precios subieron. Los comerciantes comenzaron a exigir más monedas por los mismos productos. La inflación no destruyó Roma de inmediato, pero debilitó la economía, afectó el comercio, dañó la relación entre el Estado y la sociedad. El dinero dejó de ser un elemento estable, y cuando el dinero pierde credibilidad, el sistema entero se resiente. Para compensar, el Estado recurrió cada vez más a pagos en especie. Impuestos en grano, salarios en alimentos, obligaciones heredadas de generación en generación. La economía se volvió menos dinámica, menos monetizada, más rígida. Roma seguía siendo un imperio poderoso, pero su economía ya no tenía la flexibilidad de antes. El dinero, que había sido una herramienta de integración, comenzó a convertirse en un síntoma de desgaste. La historia económica de Roma nos deja una lección clara. Un imperio no cae solo por invasiones o crisis políticas. También se debilita cuando su sistema económico deja de adaptarse a su propia escala. En el siguiente video veremos cómo la pérdida de confianza en la moneda, la inflación y la rigidez económica contribuyeron al colapso del Imperio Romano, y qué paralelos pueden trazarse con sistemas económicos posteriores. Porque entender cómo Roma manejó su dinero es también entender cómo las grandes economías enfrentan sus propios límites. Comprender el pasado no nos ofrece certezas absolutas, pero sí nos da perspectiva, una visión mucho más amplia. Porque la historia siempre sorprende. La economía explica y la cultura conecta todos los puntos.